Vamos a hablar del sexo esta noche un rato, de la sexualidad humana en realidad, que abarca tantos aspectos de nuestras vidas, más allá de cómo se viva la experiencia de cada quien. Entender la sexualidad, conocer sobre ella, resulta imprescindible si queremos desarrollar sociedades saludables, ¿no? Hablamos de sexo, de las identidades de género, el erotismo, la intimidad, nuestro placer, la reproducción de la especie. Hay una tendencia en un aspecto que vienen registrando los profesionales que siguen el desarrollo de la sexualidad, y es la iniciación temprana, cada vez más chicos. Ayer hablábamos justamente de los celulares. Verónica nos decía que si bien la edad recomendada para que tengan uno es a los 13 años, ya a los 9 los chicos, o muchos de ellos, cuentan con un aparato, y Argentina es uno de los países en el mundo que más aparatos de telefonía celular tiene. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Comparar el sexo con los celulares, pero es posible, sí, que las nuevas generaciones se estén adelantando en todo. ¿Qué pasa con la sexualidad y qué hacemos los adultos también frente a eso? Nos va a acompañar y ayudar un poco con estos pensamientos, esta conversación, Silvina Valente, que es ginecóloga y es presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Es especialista en ginecología y obstetricia. ¿Cómo estás, Silvina? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien. Encantada, ¿cómo están todos? Bueno, igualmente nosotros. Encantada de escucharte. Bueno, qué bueno. Encantada de escucharte con tantos datos correctos y precisos. La verdad que me encantó. Y no sé, bueno, te quería hacer una cosa que dijiste. No está bien vamos a decir, compararlos, el sexo con los celulares. Yo creo que en la adolescencia el sexo y el celular, o la sexualidad y el celular, como la sexualidad y los vínculos, la sexualidad o el celular y los vínculos, las redes y los vínculos, y todo eso, yo creo que está muy asociado, muy asociado. Inclusive el inicio de relaciones sexuales en los chicos ya se sabe que empieza muchas veces con un vínculo virtual que después se hace real. O sea que hay una relación directa, asociado. Claro. Y es cierto. Totalmente directa. Es cierto, Silvina, que han empezado antes, que empiezan antes. Mira, hace tiempo que se está más o menos, estamos fijos, porque creo que llegamos a un piso, ¿no? La edad promedio de los varones en Argentina es 13 y de las mujeres es algo de 14. La realidad es que más chiquitos ya no hay muchísimo interés en el sexo, entonces estaríamos ya prácticamente más que en la pubertad, en la niñez. Y bueno, y lo cierto es que sí, empieza muy temprano el promedio. Igualmente, esto es muy... Yo te estoy hablando de estadísticas, sí. Y me encantó cuando vos introdujiste el tema con todos los parámetros de la sexualidad, desde el género, el erotismo, el placer, la reproducción. Y dentro de los criterios de la sexualidad hay un criterio que se llama la habitualidad, y la habitualidad es un criterio estadístico. Lo más habitual es esto, o la media es esta, pero no es que todos están en esto. Entonces es muy importante para las personas que nos están escuchando, que muchas veces no les importan las estadísticas, les importan sus hijos, sus nietos, las personas adolescentes que tienen alrededor. Yo creo que hay que ver la individualidad de cada uno de los que tenemos cerca. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Que marca una diferencia. Siguiendo lo que decís, en todo caso, podríamos encarar sobre cuál es el marco adecuado, dónde, en qué circunstancias. Bueno, vos acabás de decir a qué edades se produce, pero eso es según la persona. ¿Cómo se puede acompañar del mejor modo? ¿Qué sería lo más saludable? Mira, lo más saludable, yo creo que la salud es la felicidad, ¿no es cierto? Y que una persona pueda decidir sobre sus acciones.
sobre sus conductas, que realmente sea una decisión por curiosidad, por búsqueda y con un cierto grado de independencia y libertad que le va a dar satisfacción. No quiere decir que sea asertiva la decisión o que por lo pronto sea asertiva la reflexión si probablemente la experiencia no haya sido buena. ¿Me explico? Entonces creo que para eso los chicos se tienen que sentir preparados y para eso hay que hablar mucho, hay que saber mucho y lo más importante que las investigaciones científicas dieron es que los chicos mejor informados, viene mal la comunicación, mejor educados sexualmente, son los que van a tener un mejor, van a tener una mejor inicio de relaciones sexuales. Y la educación, sí, un poquito entrecortado. Si esto se repite, vamos a cortar y volver a comunicarnos. Por ahora más o menos vamos llevando la idea de la conversación. Esta educación viene de la casa, de la escuela. En todo caso, si viene de la casa, ¿los adultos tenemos buena información sobre el sexo? Bueno, ahí también es individual, ¿no? Porque hay adultos que tienen muy buena información y hay adultos que no. La pregunta para mí es si los adultos que tienen información sobre el sexo saben conversar con los chicos de educación sexual o de sexualidad. Porque no es lo mismo tener una buena sexualidad de haber construido una experiencia sexual de adultos que hablar con un chico acerca de la sexualidad, porque no podemos hablar desde nuestra sexualidad de adultos con los chicos. Claro. Con los chicos tenemos que hablar desprovistos de erotismo, porque tenemos que hablar en una mesa, cuando los llevamos al colegio, no tiene que haber erotismo en algo sexual, ni doble sentido, porque estamos dándole información muy valiosa para su vida, quizá tan valiosa como aprender a sumar, a restar o a leer, porque es algo que lo van a utilizar toda la vida, la sexualidad. Atendiendo. Y muchas veces, sí. No, te quería completar la idea para que lo sepas. Muchas veces nosotros creemos que sabemos mucho de sexualidad porque vimos muchas películas o porque de repente sabemos mucho de sexo o ¿por qué no decirlo? Yo siempre le digo la señorita porno, porque la señorita porno es la forma que la mayoría de las personas nos educamos sexualmente. Hayamos visto porno o no hayamos visto porno, tenemos esos guiones. Y creo que la sexualidad es mucho más que el sexo. Y eso es lo que por ahí nos cuesta a veces hablar con los chicos, hablar de emocionalidad, hablar de ternura, hablar de cariño, hablar de valores, como dijiste vos, hablar de naturaleza, porque la sexualidad es natural, es naturaleza pura, es corporal. Y que, atendiendo lo que decís, pero sin dejar de lado el acto, el sexo, ¿no? ¿Qué hace falta acordar entre dos personas que van a tener sexo? ¿En qué momento se hacen esos acuerdos? Seguimos pensando en los adolescentes, 13, 14, 15 años, esos que se van iniciando. Esos adolescentes muchas veces quieren probar qué es. ¿Me explico? Y cuanto más chiquito es que realmente quieren transgredir, quieren probar qué es, se van dejando llevar por unas sensaciones y un poco desorganizadas y no saben muy bien lo que es. Muchas veces las primeras experiencias, como yo digo, viste que la pandemia esta develó muchas pandemias. Y una de las pandemias silenciosas que yo digo que hay es que la primera vez duele, o que la primera vez no se tiene un orgasmo, o que la primera vez un chico termina rápido. En realidad creo que son un montón de cuestiones desorganizadas que dejamos que fluya el cuerpo como naturalmente y con mucha ansiedad. Entonces hoy las primeras veces de la edad de estos chicos probablemente las decisiones pasen por otro lado, pasen por querer probar qué es, por ver si ellos pueden, por encontrarse en una situación y muchas veces se dan coraje de a 2 o 3 si tienen sexo grupal por primera vez, o juegan juegos como el carrusel, ¿Cómo es que eso? verdaderamente no sé si son las primeras veces soñadas. El carrusel es que los varones se sientan en una rueda y las chicas van pasando
y la chica que haga acabar al último varón gana. No lo conocía. A medida que van acabando, se van levantando, claro, y se van retirando. ¿Eso es nuevo? Entonces es como... Eso es una conducta nueva, un juego nuevo. Antes de los 15. Tiene unos años. Porque lo que empezaste a explicar, yo te iba a decir... Son creativos. Sí, cuando lo empezaste a explicar pensé que era el juego de la botella. Me ibas a decir, se terminan dando un beso, pero veo que no. No. Aumentaron la apuesta. Sí. Y como se llama, y bueno, entonces estas cuestiones son cuestiones nuevas que uno tiene que estar atento, porque verdaderamente muchas veces, como yo digo, hay chicos que no quieren vivir esa experiencia y hay padres que no quieren que sus hijos la vivan. Entonces creo que en el medio de esas dos cuestiones hay un diálogo. Y ese diálogo que muchas veces lo ocupa el silencio, o porque me da vergüenza, o el no saber cómo hago, mejor que lo hagan en el colegio, mejor que lo haga este otro, mejor hacelo vos que sos papá a los varones y yo lo hago con las mujeres. Entonces le explico que la menstruación, que está bien, que lo tengo que explicar, pero vos me preguntaste del acto en sí. Y como yo siempre digo, también van cambiando los paradigmas y los valores. Hoy tenemos varias primeras veces, o sea, como nosotros estamos por terminar y editar un libro que hay un capítulo que se llama La primera vez en la sociedad. Y nosotros decimos que tenemos muchas primeras veces, pero verdaderamente cuando alguien toma esta decisión, toma la decisión por su curiosidad y muchas veces con sus miedos. Hoy por hoy hay muchas chicas que tienen miedo a la violencia de género. Sí. Entonces hay muchas chicas quieren debutar con chicas porque piensan que la violencia de género es del varón hacia la mujer, y estamos cada vez más casos de mujeres hacia mujeres violentas, e inclusive estamos viendo que hay Silvina, que tienen mudas, Silvina, y tienen sexo grupal. A veces Silvina, perdóname. Evaluada. Silvina, es interesantísimo lo que nos estás diciendo, pero está entrando muy entrecortado. Te propongo que cortes efectivamente, vamos a mejorar la comunicación, vamos a ir a las noticias. Sí, pero vamos a las noticias y retomamos, porque es muy, muy interesante lo que nos decís, ¿sabes? Estamos hablando con Silvina Valente, que es ginecóloga, preside la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, tiene mucha experiencia porque además es jefe de sexología clínica en el Hospital de Clínicas y preside esta Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Súper interesante. Además, revelador, ¿no? Revelador, y tanto por preguntarle, ¿no? Porque si uno se pone a pensar o a acordarse de cómo era en otros tiempos la enseñanza, ¿no? Sobre la educación sexual, la sexualidad y demás, estamos tan alejados, ¿no? Si decimos que, bueno, a mí que me dijeron, bueno, me pusieron una semillita, se plantó una, nació tan lejos de todo esto. Tan lejos estamos de todo eso, ¿no? Déjame presentar a Verónica Carelli, que estaba escuchó toda la conversación y se va a integrar seguramente cuando volvamos después de las noticias. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, escuchando con atención todo lo que tenía para decir la licenciada o la médica. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Sí. Van las noticias enseguida y... Bueno, retomamos con Silvina Valente, es médica especialista en ginecología y obstetricia y preside la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, la SASH. Bueno, se interrumpió la conversación cuando nos estaba contando que las chicas prefieren tener la relación inaugural con otras chicas por la violencia de género. Ahí te dejamos de escuchar. Esto es una conducta que es una tendencia hoy, decías. Sí, es una de las tendencias de hoy. Lo que se caracteriza en este momento, en estos años, es que hay muchas tendencias. Y se va caracterizando a veces algo de individualidad de grupo, porque los adolescentes ya sabemos que igualmente van a tener conductas individuales, pero fundamentalmente en grupo adquieren la conducta de sus pares o parecidas a las de sus pares, ¿no es cierto? Sí. Y en esto de la sexualidad no es ajeno a esa característica adolescente. La cuestión es que sí, es verdad que hay un grupo de mujeres que
prefieren tener sexo con mujeres. Y muchas veces cuando empezamos a ahondar, no es algo de una, es algo que también cruza también lo de moda. Ahora también, más allá de que las experiencias homosexuales en los chicos adolescentes son experiencias, ¿no es cierto? No quiere decir que la orientación se va a ir construyendo o se van identificando y la van teniendo a medida que van haciendo sus experiencias, y algunos las tienen más claras y otros no tanto, y otros van fluyendo, ¿no es cierto? Y toda la vida pueden fluir. Pero hoy se puede dar este tipo de debut sexual como título de prueba y como título de mayor seguridad. ¿Y qué lugares tienen los adolescentes tan chicos para experimentar una sexualidad cuidada y segura, para que no queden embarazadas concretamente, por ejemplo? Bueno, en realidad eso es algo que se está trabajando hace mucho, desde la Ley de Educación Sexual, desde los distintos lugares de tanto de educación como de salud. Tenemos el plan ELIA, que ya hace unos años que está, que es un plan muy bueno para prevenir el embarazo en la adolescente. El embarazo en la adolescencia bajó en estos años, pero verdaderamente acá es un trabajo incansable, y yo creo que es fundamental que los pediatras se incluyan. No solamente los padres, nosotros como sociedad a nivel de estos reportajes, sino que también los pediatras se incluyan dentro de lo que vendría a ser la anticoncepción, porque muchas veces hablar de placer es excelente, y hablar de anticoncepción, de cómo prevenir embarazos no deseados y cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, es importante. A menos de que hablemos de placer, porque también es importante hablar de placer cuando son tan chiquitos, porque muchas veces en la primera relación sexual no solamente es el dolor, sino que es que no tienen orgasmo, o que no disfrutan realmente sexualmente. Entonces, que se piensa que esto es natural y que con la práctica va a ir pasando. Y lo que sí se ve es que a medida que va pasando el tiempo, se van instalando problemáticas sexuales en los adolescentes, y esto sí que es algo mundial y nuevo, que a medida que se van haciendo jóvenes o adolescentes más grandes, empiezan a tener problemáticas sexuales linderas con las disfunciones sexuales, porque tienen mucho malestar a la hora de tener sexo. Entre los varones, una de las quejas o de los problemas que se sienten es la eyaculación rápida, y en las mujeres es la anorgasmia, con ansiedad y con mucho malestar, y con esa ansiedad que dice, y me va a pasar ahora de vuelta, esta vez podré durar más, esta vez se me irá a erectar el pene, esta vez podré llegar a un orgasmo con esta persona que tengo enfrente, etcétera. Ansiedad que es una presión, ¿no es cierto? Que se siente como una presión y que no los deja vivir en una forma adecuada a la relación sexual. Lo mismo que la intranquilidad por quedar embarazados o la intranquilidad por contagiarse una infección también los puede hacer no tenerla. Como muchas veces el coraje que se toma teniendo relaciones alcoholizados o teniendo relaciones bajo efectos de distintas drogas. Entonces hay cosas que van perdiendo, que van haciéndole perder diferentes sensaciones o modificar las sensaciones que van viviendo. Esto es muy importante, porque yo creo que, como todo, cada uno quiere tener una buena experiencia, ¿no es cierto? Y se preocupan por esto, muchísimos se están preocupando. Estamos hablando del sexo en los adolescentes con Silvina Valente, es especialista. ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Vero te saluda, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Te escuchaba y mencionaste dos cosas que me parecen fundamentales, sobre todo en la sexualidad de los adolescentes: la tecnología y los contenidos que se ven a través de la tecnología, ¿no? Y entre esos contenidos está la pornografía y todo este circuito de creencias que se generan, por ejemplo, a través de la pornografía, ¿no? Que es lo que vos comentabas recién, los orgasmos, la necesidad de llegar, la necesidad de aguantar, de ser un hombre viril. Digo, ¿cómo se desactiva a partir de una ESI que tenemos, pero que pareciera
si bien existe, no terminar de funcionar para los y las adolescentes. ¿Cómo se desactiva toda esta suerte de creencias y estereotipos que los condicionan? Bueno, mira, yo creo que se tiene que desactivar, es multifactorial como multifactorial se forma. Lo que yo digo es esto, la ESI no es todo, la educación sexual integral que se da en los colegios. Muchas veces nosotros como familias, nosotros como sociedad que estoy nombrando, lo vamos a ir desactivando o vamos a ir activando nuevas formas. Lo que sí yo sé que hace 30 años a esta parte cambiaron muchísimas cosas para bien. Y creo que esto de hablarlo, de comunicarlo, de hoy estar charlando en la radio, haber empezado a charlar con los temas así tan profusamente, y las tecnologías inclusive con contenidos adecuados y de buena calidad, son excelentes. La cuestión es que, como todo, a mí lo que más me radica en cómo desactivar las cosas que no nos gustaría o que les haga mal a los chicos en sus vidas, vamos a decir, es fomentando una buena toma de decisión. Porque nosotros todos, desde chiquititos hasta grandes, decidimos distintas cosas y tenemos que aprender a decidir. Y para aprender a decidir tenemos que tener información, tenemos que tener creatividad y tenemos que tener autoestima, asertividad, contención, amor y motivación. Muchas cosas que se tienen que dar para que nosotros nos valoremos a nosotros mismos y que nuestra opinión o que nuestra decisión sea importante en ese momento. Ay, qué clave lo que acabas de decir, es central, ayudar a elegir, te sirve para todo en la vida después. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Anita Gudiño te saluda. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Bien, feliz día. Hoy es el día de la obstetricia, así que saludamos a todas las obstetras. Justo hoy es el día de ustedes y acá estamos. Y te escuchaba, pero con mucha atención porque yo le decía a Sergio, ¿cómo cambió, no? El tema de que antes nos enseñaban que nacíamos de un repollo, por decirte algo, ¿no? Y hoy es tanta información, hay tanta información. Y pienso, ¿no? ¿Cómo se debe abordar la educación sexual desde el hogar, ¿no? Desde donde, bueno, uno va aprendiendo, uno va escuchando, los hermanos mayores, los papás. ¿Cómo debemos abordar los padres la educación sexual con nuestros hijos? Bueno, primero en forma natural, porque nosotros siempre educamos sexualmente, y lo dije varias veces ahora, y lo voy a volver a remarcar, porque a veces, viste, son conceptos que para mí son importantes. Nosotros educamos sexualmente desde la palabra o desde el silencio, porque la educación no se da solamente con lo que hablamos, sino con nuestras actitudes y las formas de pensar. Si nosotros pensamos que a los niños chiquitos no se les habla de sexualidad, bueno, vamos a actuar vamos a actuar así, y todo lo que queramos decirle va a ser: mira, de esto no lo vamos a hablar, como lo vamos a hablar cuando sea más grande, mejor te contesto otra cosa y vuelvo con esto. Yo creo que todas las etapas tienen algo para hablar de sexualidad. Por ejemplo, cuando vos tenés un bebé, lo abrazás, le das la teta, lo besás, le ofreces cariño. Y esto de que los padres lo abracen, lo contengan, le den de comer cuando tienen hambre, lo cuiden, el cuidado, ya es sexualidad. Cuando vos es chiquitito y tocas la puerta, por más que sea chiquitito y decís permiso, voy a entrar, le estás enseñando que hay un espacio que es de él y que cualquier persona que lo quiera le tiene que pedir permiso. Si vos para bañarlo le vas enseñando que le vas pidiendo permiso para tocar las partes de su cuerpo y le vas enseñando cómo bañarse, o cuando lo limpias en el baño también le pedís permiso, aunque no te entienda mucho, es la actitud. Ya registra que ese cuerpo es de él y que él tiene que dar la orden. Entonces, y que si vos le decís, ay, dale un beso a la señora, por suerte la pandemia nos salvó de eso, o dale un beso a este señor, si el niño no le quiere dar un beso, no lo lleves al contacto con personas que no quieren tener contacto.
Porque, por ejemplo, eso es lo que vas enseñándole al chico, cómo está formado su cuerpo. En la ESI también, viste, cuando nosotros decimos acá está la nariz, acá están los ojos, Sí. acá están las lolas, acá está la vulva, acá está... Yo por suerte, mirá lo que cambió la educación sexual. Sí. Hace 10 años atrás, o 5 años atrás, todos hablaban de vagina, nadie hablaba de vulva. Y hoy por hoy, después de mucho trabajo, años y años nuestros diciéndolo, hoy se habla de personas con vulva, personas con pene. O sea que ya nos define la vulva cuando hace 5 años nadie sabía dónde estaba. Entonces, esto es muy importante porque son todas cuestiones, territorios ganados de lo que es la educación sexual y poder hablar libremente sobre esto, sin necesidad de ser erótico, de tener doble sentido, de pensar que estamos hablando de algo que... El doble sentido no, eso quedó clarísimo en tu exposición, no, nunca el doble sentido con los chicos. Quisiera preguntarte sobre otra parte de la educación. Sabes que muchos grupos de personas se están planteando la idea de reproducción frente al crecimiento exponencial de la población mundial, ¿no? ¿Qué pensás sobre la alternativa de no tener hijos o menos hijos en el marco de esta idea de un planeta más sostenible? Mira, yo creo que nosotros tenemos la función de reproducción como supervivencia de la especie y creo que la opción sigue estando. Yo creo que la selección natural es sabia. Si yo no me puedo poner por encima de la naturaleza, yo puedo pensar un montón de cosas, pero no puedo tomar decisiones por encima de la naturaleza ni en contrario de lo que es la naturaleza. La verdad que yo soy una defensora férrea de la libertad individual y la verdad es que considero que cada uno puede hacer lo que se le da la gana con respecto a sus decisiones de fertilidad, porque creo que es muy importante respetar la decisión individual y el buen trato, ¿no es cierto? Porque tampoco la imposición, si vos sos padre, estás lastimando al planeta. Yo creo que teniendo la posibilidad y todos siendo responsables y teniendo un buen trato no solamente ecológico, sino personal y con el otro y con todo esto, yo creo que la libertad individual es muy importante, más en sexualidad. Silvina, qué lindo escucharte, es un mensaje de amor el tuyo, cada palabra, cada frase, cada sendero de pensamiento al que nos invitás. Así que sigamos en contacto, se nos acabó el tiempo hoy, volvamos a conversar todas las veces que hagan falta. Te mandamos un gran abrazo. Un beso grande y muchas gracias. Saludos. Saludos. Silvana Valente, hablando tantas cosas que por ahí a lo largo del programa iremos recordando, nos van a ayudar las personas que están escuchando la radio, sobre ese gran mundo de la sexualidad, con todo lo que implica, con todas las aristas, cuántas cosas nos quedan a media boca para seguir preguntando. Bueno, estuvo una rica media hora entre nosotros. Sigamos andando con otras cuestiones, con otros temas que queremos proponer. Muy, muy interesante lo de Silvina, cómo nos habló. Y vos también, si querés, podés charlar con nosotros de este tema y de los que quieras, ¿no? 11 50 05 0710.